corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Cada uno de nosotros tiene una tendencia a centrarse en sí mismo. Vemos la vida a través del lente que nos dice, ¿cómo me afecta esto? Después del primer asesinato, Caín no sintió remordimiento por haber matado a Abel. Más bien, se lamentaba de su destino por haberse convertido en un vagabundo inquieto. Hoy, le echaremos una ojeada a la manera como el enfoque es compartido por todos nosotros y la manera como solamente podemos quitarnos la mirada de nosotros mismos a través de la redención que Jesús proporciona. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Busca ahora en el libro de Romanos capítulo 6 en el Nuevo Testamento, donde aprenderemos cómo los creyentes han sido rescatados de la autoobsesión. Fue Larry Crabb quien nos dijo recientemente que nuestro mayor problema no era el abuso de la negligencia o todos los problemas que creemos tener. Nuestro mayor enemigo, dijo, es la autoobsesión. Piensa acerca de eso por un momento. La autoobsesión. ¿No fue Narciso quien miró el agua y vio allí su propia imagen y se enamoró de sí mismo? ¿Sabes? Jesús miró en el corazón humano y nos dio un análisis que no es para nada halagador. Pero hoy tengo que ser muy honesto contigo y decirte que la evaluación de Jesucristo es completamente correcta. Voy a leerte unas pocas palabras acerca de lo que dijo Jesús, y tú honestamente te preguntarás si esto es cierto para ti. Es cierto para todos nosotros. Jesús dijo que desde el interior del corazón, Él no lo dijo de esta manera, pero todos tenemos dentro de nosotros una fábrica de pecado, produciendo un río de pecado, y Jesús lo definió de esta manera. Pensamientos malvados que podrían incluir cosas como la terquedad, la voluntad propia, el asesinato, la violencia, la venganza. Tú sabes, la gente que quiere vengarse. El adulterio, la inmoralidad sexual, por supuesto que eso podría explicarse de diferentes maneras. El robo, los falsos testigos, la calumnia y cosas por el estilo. Jesús dijo, todo eso existe dentro del corazón humano. Las semillas están ahí, en todos nosotros. ¡Qué gran acusación! Ahora bien, ¿cómo nos enfrentamos a nosotros mismos? ¿Cómo vivimos con nosotros mismos? Sin mencionar a aquellos que tienen que vivir con nosotros en el hogar o en una relación matrimonial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, nos escondemos de nosotros mismos, nos ponemos bajo un falso yo. Entonces la persona que está en la iglesia no es la persona que realmente soy. La familia te dirá que él es una persona muy diferente en la casa e inclusive dentro de la casa hay secretos que no se revelan. Y para la persona verdaderamente malvada, recuerda que el mal que él ve en sí misma realmente lo ve como si le perteneciera a otras personas. Así que impone su propia maldad sobre esas personas. ¿Cómo puedes razonar con una persona así? Por lo tanto, nos condenamos, nos comparamos. Decimos, bueno, no soy tan malo como fulano de tal. Déjenme recordarte que un poco de la rebelión de Satanás ha caído en cada corazón humano. La autoobsesión es nuestro peor enemigo. Hace poco estuve hablando con alguien que me dijo que había comprado una iglesia. Ellos compraron un edificio que iba a ser usado como iglesia y el propietario, que tiene mucho dinero, iba a vendérselo con embargos contra la propiedad, inclusive por una suma superior a los 6 dígitos. Pero no les dijo nada hasta justo antes de que se firmara el título de propiedad. Ellos se dieron cuenta y pudieron obligarlo a pagar, pero él estaba extremadamente enfadado. Ahora miro eso y digo, bueno, el hombre era rico, ¿por qué sería tan engañoso en los negocios? Hay codicia, hay voluntad propia y nuestro mayor enemigo es la autoobsesión. Por eso me gusta el libro de Romanos y por eso titulé esta serie, Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Porque el libro de Romanos nos dice cuál es la respuesta de Dios para nuestros pecaminosos ríos de odio y voluntad propia que emanan del corazón humano.
En la Biblia nos dice que Dios tiene dos respuestas. Si tienes tu Biblia y la abres en el libro de Romanos, échale una mirada a lo que dice en el capítulo 3. Sé que hemos estudiado esto previamente. La primera respuesta que Dios tiene para nuestra gran necesidad que nunca termina es la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesucristo. Te darás cuenta de que en Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Esa gran palabra propiciación significa que Dios estaba totalmente satisfecho con la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús murió en esa cruz, el sacrificio que hizo fue agradable a Dios y cumplió todos sus requisitos para que tú y yo podamos ser perdonados. Bueno, recuerdas que la sangre del sacrificio, es principalmente para Dios. La mayor ilustración es la Pascua en el Antiguo Testamento. Recuerda cómo el Señor le dijo a Israel: toma un cordero, mátenlo y luego tomen la sangre y pónganla en el poste, el dintel y el poste lateral de la puerta. Y el ángel destructor, cuando vea la sangre, pasará de largo. De ahí obtenemos la palabra Pascua. Y las instrucciones eran que si lo hacías, te ahorrarías el juicio de hacer matar a tu primogénito. Pero todos aquellos en Egipto que no pusieron sangre en su puerta, su hijo primogénito sería asesinado para que los israelitas pudieran salir de ese territorio. Ahora vamos a imaginar algo por un segundo. Supongamos que tú eres un primogénito. Hay sangre en tu puerta. Tu padre puso sangre en la puerta. Puede que seas un hijo muy bueno, puede ser un hijo obediente. Por otro lado, también podría ser un criminal. Eso no habría importado. Inclusive, un hijo criminal habría sido exento de la muerte, porque había sangre en la puerta. Dios dijo: no cuando vea tu bondad o cuando vea tus intentos de bondad pasaré por encima de ti. Él dijo: cuando vea la sangre pasaré sobre ti, porque Dios había quedado plenamente satisfecho con Jesús por la sangre y el sacrificio que Él hizo. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa para nosotros? Eso significa que el problema real no es la grandeza de nuestro pecado. Por supuesto, sin duda es mucho mejor que seas un buen hijo que un criminal. Pero al final del día ese no es realmente el problema. El problema es igual que el que se presentó en el Antiguo Testamento. ¿Hay sangre en esa puerta? ¿Has recibido a Cristo como Salvador y el sacrificio que hizo, el sacrificio de expiación, el sacrificio de la propiciación? ¿Has recibido eso? Ahora bien, muchos cristianos entienden esa parte, pero entonces, cuando llega el momento de orar en sus propias vidas individuales, piensan que se van a acercar a Dios sobre alguna otra base. Así que piensan: bueno, tú sabes, creo que Dios me escuchará, porque he sido fiel. He enseñado en la escuela dominical. Dios me escuchará porque le he dado testimonio a alguien, o he leído las Escrituras, o he orado, o he hecho algo amable esta semana. Y se acercan a Dios con incertidumbre por causa de eso, porque esa no es la forma como uno jamás se acerca a Dios. La Biblia dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y siempre es la sangre de Jesús. Pero ¿te das cuenta de lo que eso significa? Significa que no hay ningún pecado que puedas cometer que sea tan grande como para devaluar la sangre de Cristo. Yo recibo cartas todo el tiempo de gente que cree haber cometido el pecado imperdonable. Sí, por supuesto que hay un pecado imperdonable, pero siempre lo cometen los incrédulos que le dicen no a Dios durante mucho tiempo y muy a menudo. Pero hoy te digo algo: si tú quieres ser perdonado, no importa quién seas, no importa el crimen que haya en tu pasado, si recibes a Cristo como Salvador, la sangre de Cristo también es suficiente para ti, y tú también puedes ser salvo. Permíteme decirlo con toda la claridad que se pueda decir: no hay ningún pecado que puedas cometer que vaya a devaluar la sangre de Cristo. Puede ser que tú pienses que la sangre de Cristo no puede perdonarte, pero Dios piensa de otra manera y dice: esta sangre de Cristo es tan valiosa que cuando veo la sangre, el juicio se cancela. Pasaré por encima de ti.
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando se abre el 6º capítulo del libro de Romanos, puedes imaginar después de que Pablo explique todo esto, cuál va a ser la respuesta. Él terminó el capítulo 5 diciendo que donde abundan los pecados, la gracia abunda mucho más. El pecado nunca puede superar la gracia. Por lo tanto, tú haces esa afirmación. ¿Y qué está pensando la gente? Ellos están pensando, vaya, esto es demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para ser verdad. Como dijo una persona, me gusta pecar. A Dios le gusta perdonar. ¡Qué maravilloso arreglo es este! Mi experiencia ha sido esta, que cuando le explicas la gracia a la gente, la maravilla de la salvación de Dios, el hecho de que cuando creemos en Jesucristo le pertenecemos a Él para siempre, tal como el apóstol Pablo nos lo señalará en el capítulo 6 del libro de Romanos. La persona promedio no convertida realmente piensa que puede pecar, que esto le da licencia para pecar. Por supuesto que no puede ni le da licencia, y explicaremos eso a medida que este mensaje continúe. Tú estás escuchando una serie de mensajes titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. En realidad es sobre los capítulos del 1 al 6 del libro de Romanos. Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar. Espero que nos sintonices de nuevo aquí la próxima vez en Correr para Ganar. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Estoy en tal desesperación y temor que me he condenado a mí misma para toda la eternidad. Me obsesioné con el miedo de vender o perder mi alma con el diablo. Imagínate una niña de 12 años de edad haciendo esto, sin contárselo a nadie, y tener que cargar con eso en tu alma, tú solita. Dios te bendiga. Creo que tengo algunas palabras de esperanza para ti, Peggy, para responder a tu pregunta sobre los pecados que cometiste antes de llegar a ser una cristiana o vender tu alma al diablo, como piensas que podrías haber hecho. Eso no debería impedir que llegues a ser cristiana. De hecho, es posible que ya seas una cristiana, basado en lo que has escrito. Cualquier promesa que le hayas hecho al diablo, cualquier insistencia por parte del diablo de que tú te debes entregarte a él, simplemente repréndela. Debido a que el diablo no te deja ir fácilmente y quiere intimidarte, ora con otros para liberar tus recuerdos y romper el poder de esa obligación falsa. Busca un buen asesoramiento para ayudarte a entender que le perteneces a Jesús. Sí, por supuesto, el diablo va a querer seguir cobrando, basándose en tu tonta promesa, pero tienes que insistir en tu victoria y autoridad como cristiana que Satanás no tiene ningún derecho sobre tu vida. Dios y su palabra están de tu lado. El apóstol Pablo termina el capítulo 5 diciendo que donde abundan los pecados, la gracia abundó mucho más. El pecado nunca puede superar la gracia. Por lo tanto, tú haces esa afirmación. ¿Y qué está pensando la gente? Ellos están pensando, vaya, esto es demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para ser verdad. Como dijo una persona, me gusta pecar, a Dios le gusta perdonar. ¡Qué maravilloso regalo es este! O como me dijo un estudiante universitario, si peco a lo grande, puedo ser perdonado a lo grande y luego hablar de la gracia de Dios a lo grande. Cuando le he explicado el Evangelio a la gente, ellos responden diciendo, bueno, eso significa que puedo salir y cometer cualquier pecado que quiera y aún así ser salvo. La respuesta a dar en ese momento es con una sonrisa en la cara. Sí, y la razón por la cual quieres decir que sí es para que entiendan la gracia. Ellos se sienten cerca del reino cuando dicen eso. Ahora bien, tú tienes que calificar ese sí, tal como veremos en un momento, pero queremos que la gente entienda la gracia y la entienda claramente. La salvación es un regalo gratuito. Ningún pecado es demasiado grande para no poder ser perdonado. Cuando Jesús dijo, consumado es, pagado en su totalidad, aquellos que creen se lo dijo en serio. Y es por esa razón que trato de alcanzar a aquellos de ustedes que piensan que han pecado demasiado ante Dios. Ustedes no lo han hecho, pero ¿cómo respondemos a este asunto de decir, bueno, si es así, ¿puedo salir y pecar todo lo que quiera?
Pablo sabía que eso es exactamente lo que la gente pensaría. Él lo tenía muy claro. Él sabía que la gente que ama el pecado pensaría en eso de inmediato y por eso abordó el tema en el capítulo 6. Allí dijo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿No es ese exactamente el argumento de la persona natural que vive enamorada del pecado? Pablo dijo, de ningún modo. Literalmente en griego dice, Dios nos libre. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vaya, tenemos que detenernos ahí, ¿verdad? Y recuperar el aliento. Fíjate en lo que el apóstol Pablo no dijo. Él no dijo, si abusas de la gracia, eso es una prueba de que nunca te salvaste. Hay algunas personas que dicen que cualquier cristiano que abusa de la gracia nunca ha sido salvado. Pablo no dijo eso, ni dijo algo más como, si abusas de la gracia, pierdes la gracia y ya no eres salvo. Lo que hizo fue empezar a ayudarnos a entender que continuar en el pecado, una decisión deliberada de continuar en el pecado, es algo impensable, porque hemos muerto con Cristo y estamos muertos al pecado. Tú muy bien puedes decir, bueno, eso necesita una explicación porque soy un creyente, pero no estoy muerto al pecado, ¿está bien? Está bien, por eso estoy aquí hoy con la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a ver la clave para romper el poder del pecado. Ahora bien, Pablo comienza diciendo que tienes que saber ciertas cosas. Te darás cuenta de que dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Vaya, ¿de qué estaba hablando Pablo? La mejor manera de explicarlo es diciéndote esto. Cuando tú confías en Cristo como Salvador, eres puesto en Cristo. ¿Sabes que esa pequeña frase, en Cristo, se repite unas 100 veces en el Nuevo Testamento? Los creyentes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del querido Hijo de Dios, y eso significa que están en Cristo. Dios hace eso por nosotros, uniéndonos con Cristo. Por ejemplo, imagina que yo tome un pedazo de papel y lo doble. Voy a ponerlo aquí en mi Biblia. Ahora bien, lo que le pase a la Biblia le pasará al papel. Si dejo la Biblia sobre algún mueble, entonces el papel estará sobre ese mueble. Si le envío mi Biblia a un amigo, entonces el pedazo de papel viajará con la Biblia hasta donde mi amigo. Dios dice que cuando crees en Cristo, la historia de Jesús muriendo, siendo enterrado y resucitado, es realmente tu historia. Las implicaciones estarán claras en un momento. Así que apégate a lo que estoy diciendo. De hecho, él estaba diciendo que tu crucifixión es más íntima que la de los 2 ladrones que murieron a ambos lados de Cristo. Ellos estaban en cruces separadas, pero cuando Jesús murió, tú estabas en esa cruz. Tu antiguo yo fue crucificado con Jesús. Tú estabas en su cruz, ni siquiera estabas en una cruz que estuviera al lado de la suya. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios nos puso en Jesús para que la historia de Jesucristo sea nuestra historia. Quiero decir, Pablo lo dijo. Él dijo, tú estás enterrado con Él en el bautismo hasta la muerte. Hemos sido bautizados en Cristo. Creo que él estaba hablando aquí sobre el bautismo del Espíritu Santo que nos hace miembros de Cristo, porque dice allí, en el versículo 3, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, en nuestra iglesia Moody creemos que el bautismo del Espíritu, del que se habla aquí, debe ser simbolizado por el bautismo en agua. Y es por esa razón que, cuando alguien es bautizado en nuestra iglesia, lo sumergimos en el agua simbolizando la muerte de Jesús. Los sacamos del agua y simbolizando la resurrección de Jesús. Por eso bautizamos a los adultos de esa manera, porque simbolizamos la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Aquí haremos un paréntesis. Hay algunos cristianos que dicen, bueno, estoy salvado, estoy en camino al cielo,
pero no he sido bautizado. ¿Eso no es gran cosa, en serio? Supongamos, por ejemplo, que se estuviera celebrando una boda en el santuario y la novia viniera por el pasillo con su padre y se le hacen y se responden las preguntas apropiadas. Y luego se toman los votos y entonces el pastor, tal vez yo, dice: ¿ahora te gustaría intercambiar anillos? Y el novio dice: no quiero intercambiar anillos, la amo. Por eso me estoy contrayendo matrimonio con ella, pero no quiero ningún símbolo de nuestro matrimonio. Creo que ese novio va a tener que lidiar con su suegra si adopta ese punto de vista. El bautismo es el símbolo de nuestra fe y unión con Cristo. ¿Por qué tú como creyente no te bautizarías? Pero de todos modos, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que estamos tan unidos con Jesús. Ahora hablemos de este asunto de la muerte. Por ejemplo, él dijo en el versículo 7, porque el que ha muerto, y él estaba diciendo que hemos muerto en Cristo, ha sido libertado del pecado. Vamos a recuperar el aliento de nuevo porque necesitamos el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos a entender esto, y espero que yo sea usado por el Espíritu para ayudarnos a todos a entenderlo. Cuando pensamos acerca de la muerte, fíjate que Pablo no dijo que el pecado murió. Oh no, si el pecado muriera, entonces tú y yo nunca más seríamos tentados a pecar. Si el pecado muriera, ningún cristiano lucharía con una adicción, así que eso no fue lo que dijo. Él dijo: estoy muerto al pecado. ¿Por qué? Porque cuando morí en Cristo, morí a la vieja vida. Supongamos que naciste como esclavo. ¿Cuál es el camino para salir de tu esclavitud? Bueno, la única salida es la muerte. Cuando mueres, ya no tienes ninguna obligación con tu amo. Tú mueres. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que cuando Jesucristo murió en la cruz, aquellos que creemos en Él somos puestos en Él de tal manera que morimos a la esclavitud del pecado que teníamos en Adán, tal como lo dice el capítulo 5, y ahora estamos vivos para Cristo. En conclusión, nosotros absolutamente no tenemos ninguna obligación de obedecer la vieja naturaleza y al viejo Adán. La obligación se ha roto. Tal vez una mejor ilustración para nosotros, a fin de tener el control, es algo así como esto. Supongamos que vives en una asociación de condominios y el propietario es muy malo contigo. Él te ordena a gritos. Es un extorsionador. Él te dice que si no le pagas más dinero vas a estar en problemas. Te va a denunciar. Y tú vives con miedo y estás sujeto a él en todo momento. Entonces, eventualmente ese complejo se vende y tiene un nuevo dueño que es amable, que es cariñoso, que trata de ganar tu corazón y hacerlo mejor para ti. Ahora bien, ese antiguo propietario todavía puede aparecer por ahí, todavía puede gritarte a través de las ventanas, todavía puede encontrarte en la acera y molestarte, y tú todavía puedes sentir el mismo miedo recorriendo a través de tu cuerpo. Pero, ¿sabes algo? Tu obligación con él ha terminado, se ha acabado. Si has sido parte de esta serie, sabes que se titula Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Está basada en el libro de Romanos, y hoy estamos hablando acerca del capítulo 6 y todo lo que éste implica. ¿No es una buena noticia saber que ya no tenemos que servirle al viejo propietario? Podemos tomar a Satanás y podemos enfrentarnos a nuestra propia carne y decir: ya no estoy obligado a ser tu siervo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, no fue simplemente que nos rescató de nuestra muerte eterna o que perdonó nuestros pecados, por muy glorioso que eso sea. También nos sacó de Adán y ahora estamos en Cristo. Tenemos nuevo dueño, nueva obligación, nuevo compromiso, nueva oportunidad de ser libres. Espero que nos sintonices la próxima vez. Invita a un amigo a escuchar Correr para Ganar, para que mucha gente pueda aprender las buenas nuevas del Evangelio y aprender todo lo que Dios hizo para salvarnos, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su bendito Hijo. Espero que tu día vaya bien. Dedica un tiempo para compartir las buenas nuevas del Evangelio con alguien. Tenemos noticias maravillosas para un mundo
sin esperanza. Este fue el pastor con la segunda parte del mensaje Rescatados de la autoobsesión. Este mensaje es el 11º de la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Hasta que no seamos redimidos por la fe en Jesús, nunca estaremos libres de nuestra obligación para pecar. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar, con el fin de aprender cómo nos liberamos de nuestro viejo amo para servirle a Cristo. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.